quiero compartirles un poquito de, pues de las cosas que a uno le toca vivir. Yo sé que para muchos la vida ha sido más sencilla, ha sido más, pues más fácil. Para unos más complicada, para otros menos. Pero yo soy una de las personas que pasé por tantas cosas cuando era niña, cuando era tan jovencita, que, que de verdad sientes que Dios se tarda para contestarte, para responderte, porque lo buscas de una y muchas formas. En tus ratitos libres, cuando tú eres una persona tan ocupada que los pendientes de tu trabajo no te permiten eh, pues acercarte más a las cosas que tú hubieras querido haber hecho, porque tu tiempo estaba siempre pues ya destinado a cumplir con un trabajo, con una labor que no podías descuidar, pues, y que era tampoco el tiempo que tenías de descanso, que ese poquito tiempo lo usabas de la mejor forma en las áreas que hacía falta, pues, cubrir, como era la atención a tus padres, que siempre estaban, pues, en su casita ellos solos, pues prácticamente era poco el tiempo que teníamos como hermanos para convivir con ellos, eso en una etapa de la vida. Este, y bueno, en vez de decir, bueno, siendo de 18 o 20 años, tú optabas por quedarte con ellos, por acompañarlos, por hacerles compañía, por hacerle la vida pues más bonita al escucharlos, al estar con ellos, al acompañarlos, al convivir, pues. Pero así como hubo etapas muy bonitas, hubo etapas también de enfermedad, de mucha carencia y sin saber cómo resolver las situaciones. Esto que ahora estoy compartiendo es porque ya pasé por la noche oscura del alma, ya pasé por muchas noches oscuras del alma. Bueno, y son interminables. Seguimos, siempre estamos aprendiendo, siempre estamos tratando de comprender las cosas que nos están sucediendo. Y bueno, sientes que ya por fin ves la luz, pero igual pues una cuestión pues tan complicada a comprender, de alcanzar nosotros a tener pues una comprensión de por qué nos suceden las cosas de esa manera, si nosotros consideramos que hemos sido buenas personas y que aún así por qué nos suceden cosas pues nos parecen que son injustas. Pero sí fue tiempo de buscar a Dios, de buscarlo de una y de mil formas, y yo sentía que Dios se tardaba en responder, porque lo busqué de muchas maneras. Lo busqué en los ratitos que tenía chance de hacer pues oración siempre antes de dormir o ponerme en las manos de Dios pues al ir al trabajo y así. Pero si tenía un ratito libre, en mi trabajo tenía una iglesia que estaba a una cuadra, o sea, el templo, la catedral de la ciudad estaba a una cuadra de donde yo trabajaba. Entonces el ratito que tenía para comer, pues a veces en vez de ir a comer, mejor iba al templo para hacer oración, para orar con Dios, para entrar a la, ¿cómo se llama? Al Santísimo, pues donde está nuestro Señor. Y estaba ahí en un momento en oración. Y bueno, ya al hablar con Dios, pues yo me sentía más tranquila y regresaba a mi trabajo, pues con los ojos todos hinchados, todos llorosos, porque pues había estado hablando con nuestro Señor. En otra de las ocasiones me acuerdo que, creo que fue un domingo, después de salir del trabajo, había una capillita en un cerrito, en la ciudad también. Dentro de lo que compone pues la ciudad está un cerrito donde está una capillita del Santo Niño de Atocha. Entonces mi papá era muy devoto del Santo Niñito de Atocha. Entonces yo quise ir a visitar, a llevarle una veladora a esa capillita pues donde estaba el Santo Niñito de Atocha. Y así lo hice, así lo hice, así lo hacía siempre buscando a Dios, buscando su presencia en todo momento. Permítanme. Y bueno, después pues, ya me iba a mi casa y bueno, me gustaba buscar la presencia de Dios. Había en alguna temporada, pues en unos tiempos, que me gustaba ir a visitar a la Virgen del Perpetuo Socorro, que a ella la festejan el 27 de junio, que es el Día de la Virgen del Perpetuo Socorro, el 27 de junio. Y por mucho tiempo estuvimos mis hijas y yo visitando esa iglesia, que le íbamos, le comprábamos flores un día antes y nos íbamos de madrugada caminando
a llegar al momento que le estaban rezando y luego ya le ponían las mañanitas con mariachi y todo eso, ¿no? Y siempre buscando pues el abrigo, el pedirle soluciones pues a las cuestiones que estábamos pasando y pues seguía pasando el tiempo y había cosas que se solucionaban, pero luego venían cuestiones complicadas. Y de tantas veces que yo seguía de una u otra forma buscando consuelo, buscando soluciones que se tardaban en llegar. Recuerdo como que en una ocasión llegué a ese templo de la Virgen del Perpetuo Socorro y estaba cerrado y no pude entrar. Bueno, pues me vengo a mi casa. Pasa tiempo, no recuerdo si fue el siguiente año, y otra vez quiero ir a visitar, a hablar con la Virgen, y estaban en remodelación. No podía entrar porque la entrada estaba con vigas. Y bueno, se veía que estaban pues haciendo ahí su labor, los trabajadores estaban arreglando pues el templo. Tampoco pude entrar. Y así era como yo siempre buscaba, pues es lo que en este momento me llega a mi mente, porque tengo también un templo aquí cerca de mi casa, que también ahí tengo mis experiencias que ya he compartido en otros videos, que también tengo pues las cosas que me sucedieron al ir caminando fuera de ese templo, la señal que yo recibí del Espíritu Santo, la señal que yo recibí de Dios. Pero todo me fue llevando a una forma de no buscar a Dios afuera, sino buscarlo dentro de mí. Por eso siento que fueron tantas señales, tantas cosas de llevarme a encontrarme a mí misma y saber que Dios estaba aquí, en mi interior. Dios estaba dentro de mi corazón, pero yo lo buscaba afuera. Dios estaba despertando aquí dentro de mí. Dios quería que hiciera silencios y para que yo aprendiera a reconocer su presencia en mi interior. Entonces así fue como después de tanto llanto, de tanta tribulación, de tantas situaciones que yo no alcanzaba a comprender por qué me tocaba pasarlas desde muy chica, desde niña, luego jovencita, con responsabilidades que no me correspondían, pero que yo quise hacer de todo corazón porque se requería que alguien apoyara esa situación en familia, que lo hice con todo el corazón y que lo agradezco a Dios pues por haber tenido la oportunidad de haber tendido mi mano, con estar con mi forma en ese tiempo, en ese momento, si de algo servía mi presencia en esa familia, yo lo hice de todo corazón y yo lo agradezco infinitamente. Nunca me voy a arrepentir porque fue mi tiempo ocupado en cosas útiles, no en vicios, no en drogas, no en cuestiones que son incorrectas, porque gracias a Dios, siempre digo, pasamos por altos y bajos, por muchas cuestiones, pues a veces buenos momentos, pero a veces también momentos muy complicados donde se requería el apoyo de todos, de toda la familia. Y me tocó estar y eso lo agradezco profundamente. Entonces, el ser útil en tu familia, en el lugar que tú estás, tender la mano, ser una persona que apoya, eso es lo importante. Estar para los demás cuando a veces no hay más quien, pero tú das la mano, que tú estás ahí para ellos, dándolo poco o con lo que tú puedas, con tu presencia, estás ya haciendo bastante en ese momento, en esa situación, en esas personas. Así que las cosas que ahora comparto, pues las comparto sintiéndome ya más tranquila, más completa, más agradecida, con más experiencia, pues con más conocimiento o más entendimiento de lo que Dios estaba tratando de sacar de mí. Él me estaba formando para que yo me diera cuenta de que las cosas pues son de esa manera y que nosotros pues tenemos que tomarnos de su mano para poder salir adelante. Que sin su ayuda nada es posible, pero con la ayuda de Dios todo se puede solucionar. Así que Dios está en todas partes, está afuera y está dentro de ti. Pero tú lo puedes ver en todas partes si tú quieres. Ahí vas a ver la presencia de Dios. En las personas más humildes, en las personas necesitadas, que tú ves que de plano, ¿dónde está Dios cuando tú ves una persona buscando algún alimento que puedan comer de un bote de basura? Tú te das cuenta de que
¿Cómo es posible que esas cosas sucedan? Pero todo tiene una razón de ser, aunque nosotros no alcancemos a comprenderlo. Pero ¿qué nos corresponde hacer? A nosotros ser las manos y los pies de Dios aquí en la tierra, hacer lo que Dios haría en ese momento por su Hijo tan amado, por esa persona que en ese momento requiere de que tú le tiendas la mano. Entonces, aquí está Dios, tú eres Dios, en la forma de que si Dios se puede manifestar, si esa luz de amor se puede despertar en ti, después de todas las cosas que pasaste, que tuviste que pasar, pues creo que valió la pena. Ahora sí que es la pena porque pasaste por muchas cuestiones que eran dolorosas, pues, que dolió tener que atravesar por todas esas cosas, pero que Dios haya hecho el milagro de que yo me pudiera concientizar de su presencia en mi corazón, porque así fue como me acompañó, como cuando pues, las cuestiones se pusieron todavía peor, donde me quedé sola en mi hogar, siendo que era una familia pues que todo, pues de alguna forma todo era bonito, pues armonioso, pero se llega el momento en que tus hijos se van a estudiar a otros lugares, llega el momento en que ellos tienen que tomar su camino y que al mismo tiempo cuando la vida te cambia, tienes que aceptar las cosas que suceden de tal forma, aunque tú no lo comprendas, aunque tú no alcances a entender por qué suceden las cosas de esa manera, si entregaste todo de ti para que las cosas fueran con un mejor resultado, para tener un mejor resultado de toda aquella dedicación que tú hiciste por esa familia. Pero las cosas no logran ser como tú quieres, las cosas son como Dios requiere que sean, porque cuando estás destinada para algo, Dios te aparta. De eso yo estoy plenamente consciente, estoy segura de que Dios te aparta de las cosas que te apartan de tu propósito. Y eso es lo que me hace feliz. Si lo que me sucedió fue para que yo pudiera dar testimonio, para que yo pudiera hacerme consciente de la presencia de Dios en mí, no nada más fuera de mí, sino que en mi interior, sentir la voz de Dios aquí en mi corazón, sentir que Dios habita aquí en mi interior, en mi pecho. Es maravilloso cuando empecé a sentir su risa, su gozo, el gozo de Dios aquí en el centro de mi pecho. Eso no tiene precio. El saber que Dios está aquí contigo, que Dios no te abandona, que Dios te ampara en todo momento, que Dios te forjó de la manera que a Él pues de la manera que Él quiso, de la mejor forma que Él quiso formarte, para que tú des testimonio de todas esas cosas que sí las viviste, pero que a la vez el conectarte con su voz, conectarte con su energía, conectarte con Dios, pues sabiendo que Él es tu creador, pero que también es tu amigo fiel, que es quien te acompaña, que es quien te bendice, quien te abraza, quien no lo vuelvas a dejar, o sea, no lo dejes, no lo sueltes, es tu amigo fiel, es tu compañero, es tu hermano, es tu creador, es tu redentor, es tu patrocinador, es tu proveedor. Él es, en realidad, Él es tu verdadero proveedor. Él es quien provee tu vida. Si vieran cuántas veces ha solucionado las situaciones que yo no sé cómo resolver. Y Dios pone las soluciones. Porque solamente con Él podemos muchas veces, cuando ya no encuentras la salida, cuando ya no encuentras solución, Él es quien resuelve las situaciones. Así que honor y gloria a Dios. Todo el honor y toda la gloria a ese Dios todopoderoso y eterno que amo infinitamente. Dios es mi amigo, Dios es mi compañía, Dios es mi hermano, Dios es mi padre, Dios es mi todo en la vida. No sé, me faltan las palabras para poder expresar más el gozo que siento pues cuando sé que Dios está feliz conmigo, cuando me dice que hable, cuando me dice que comparta las cosas las experiencias pues por las que pasé. Todavía me cuesta trabajo pues así como hacer las cosas más detalladas, pero si eso sirve para que alguien más refuerce su fe, yo lo voy a hacer. Poco a poco Dios me irá dando entendimiento para hacer las cosas pues para que puedan ser entendibles y que no fue nada fácil. Estoy ahora porque Dios
me levantó de las cenizas como al ave fénix. Dios muchas veces me prometió, te levantaré de las cenizas, te levantaré de las cenizas. Y Dios es grande, y Dios es poderoso, y Dios es todo en nuestra vida. Así que con todo el corazón les pido que no pierdan la fe y que confíen en que Dios sí está atento a tus plegarias, a tus oraciones, que solamente Él sabe cómo resolver muchas cosas que a veces tú no sabes cómo solucionar, pero para Dios no hay imposibles. Él es el Dios de los milagros, es el Dios de las maravillas. Y con todo el corazón, pues comparto esto que ojalá les pueda servir para no desesperarse, para tener fe y confianza en que Dios